hijo me llamó inútil y me mandó embora da casa que eu construí. Lo dijo así, con esas palabras exactas, como si escupiera veneno. Eres un inútil, papá, un estorbo. El eco de su voz todavía resuena en las paredes de mi memoria, un eco frío y afilado que me desgarra el alma cada noche. Todo ocurrió en el cumpleaños de mi nieta, Sofía. Le había preparado un regalo con mis propias manos, una pequeña caja de música de madera de nogal, tallada durante semanas en mi viejo taller. Puse en ella todo mi amor, cada detalle era un recuerdo, una oración silenciosa por su felicidad. Cuando se la entregué, con la torpeza propia de mis 78 años, ella arrugó la nariz. «¿Qué es esto, abuelo? ¿Otro de tus trastos viejos?» Mi nuera, Silvia, sonrió con suficiencia, y mi hijo, Javier, en lugar de defenderme, me tomó del brazo y me llevó a la cocina. Fue allí, entre el olor a pastel y la indiferencia de los demás, donde me sentenció. La casa que yo levanté con el sudor de mi frente, ladrillo a ladrillo, viga a viga, de repente se convirtió en un palacio ajeno donde yo no era más que un fantasma incómodo. El dolor de ese momento fue un golpe seco, brutal. Me dejó sin aire. No fue solo la humillación, fue el derrumbe de todo lo que yo creía haber construido, una familia. Sentí cómo el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi nieta dijo que mi presente era basura. Ella no sabía lo que yo estaba a punto de hacer. No tenía la menor idea del secreto que yo guardaba, un secreto que había callado por más de 40 años, esperando el momento adecuado, o quizás simplemente por miedo. En ese instante, con el corazón hecho pedazos, supe que el momento había llegado. No por venganza, no por odio, sino por dignidad. Porque un hombre puede perderlo todo, su fuerza, su juventud, su dinero, pero nunca, jamás, debe permitir que le arrebaten la dignidad. Esa noche, mientras ellos celebraban, yo tomé una decisión que cambiaría sus vidas para siempre y, sobre todo, que me devolvería la mía. Mi vida no siempre fue así, un rincón de sombras en una casa que se volvió extraña. Hubo un tiempo en que estas manos, ahora temblorosas y manchadas por la edad, eran fuertes y firmes. Manos de carpintero, manos que conocían el lenguaje de la madera, su olor, su textura, su alma. Me casé con Elena, el amor de mi vida, cuando éramos apenas unos jóvenes llenos de sueños y con los bolsillos vacíos. No teníamos nada, salvo un amor que parecía capaz de construir imperios. Y en cierto modo, lo hizo. Construimos nuestro pequeño imperio en un terreno a las afueras de la ciudad que compramos con los ahorros de años de trabajo incansable. Yo trabajaba en la carpintería de sol a sol, y por las tardes, con la ayuda de Elena, levantábamos nuestra casa. Recuerdo el peso de cada ladrillo como si fuera hoy. Cada uno era una promesa, un pilar de nuestro futuro. Elena amasaba el cemento y me pasaba las herramientas, y su sonrisa era el motor que me impedía rendirme. «Será nuestro castillo, Arturo», me decía, con los ojos brillantes de esperanza. Y lo fue. En esa casa nació Javier, nuestro único hijo. Todo lo que hice a partir de ese día, cada sacrificio, cada hora extra, cada gota de sudor, fue por él, para que tuviera lo que yo no tuve, para que fuera a la universidad, para que no tuviera que romperse la espalda como su padre. Quería que tuviera un futuro brillante, lejos del polvo del taller y el olor a barniz. Y lo logré, o eso creía. ¿Saben lo que es trabajar hasta que los huesos duelen solo para ver una sonrisa en el rostro de tu hijo? ¿Saben lo que es negarte un par de zapatos nuevos para poder pagar sus libros? Yo sí. Lo hice con gusto, con un amor incondicional que no pedía nada a cambio. Cuando Javier se graduó como abogado, sentí un orgullo que no me cabía en el pecho.
Lloré en silencio, escondido en mi taller, para que no me viera. Elena ya se había ido, una enfermedad se la llevó demasiado pronto y me dejó solo con la misión de cuidar de nuestro muchacho. Verlo con su título, con su traje elegante, fue como ver el sueño de Elena cumplido. Cuando se casó con Silvia, una mujer ambiciosa y fría que nunca me miró con buenos ojos, le regalé la casa. Es tuya, hijo, tu patrimonio. Forma aquí tu familia, como tu madre y yo formamos la nuestra. Pensé que era el acto de amor definitivo. Le estaba entregando mi castillo, mi fortaleza, el cofre de todos mis recuerdos. No pedí nada a cambio, solo un pequeño cuarto en el fondo, cerca de mi viejo taller, donde pudiera pasar mis últimos años sintiendo el olor de la madera y el eco de la risa de Elena. ¡Qué ingenuo fui! No sabía que estaba firmando mi propia sentencia de exilio. No sabía que el castillo que construí con amor se convertiría poco a poco en mi propia prisión y que mi propio hijo sería el carcelero. Esta historia, que parece sacada de una película, es mi vida, es real, tan real como el dolor que siento ahora mismo. Si alguna vez te has sentido invisible para aquellos a quienes más amas, déjame un comentario contando tu historia. A veces, compartir el dolor lo hace un poco más ligero. Mi castillo, así lo llamaba Elena, y por muchos años lo fue. Un reino de 2, y luego de 3, donde las paredes olían a madera recién cortada y a los guisos que Elena preparaba a fuego lento. Recuerdo las noches de invierno, sentados los 3 frente a la chimenea que yo mismo diseñé y construí. El fuego crepitaba y yo le contaba a Javier historias de árboles milenarios y bosques encantados, historias que inventaba sobre la marcha, inspiradas en las vetas de la madera con la que trabajaba. Javier me miraba con sus ojos grandes, llenos de admiración. Para él yo era un héroe, un mago que podía convertir un trozo de madera inerte en un caballo balancín o en una espada de juguete. Su risa era la melodía más hermosa que había escuchado jamás, mucho más que la de cualquier caja de música. Elena nos miraba y en su mirada había una paz, una certeza de que todo estaba bien, de que éramos una fortaleza inexpugnable. El amor era nuestro cemento, el que de verdad unía los ladrillos. Trabajé toda mi vida en el mismo taller. Era un lugar pequeño, pero para mí era un santuario. El olor a serrín, a resina y a barniz era mi perfume. Mis manos eran un mapa de mi vida. Cada callo, cada cicatriz, era el recuerdo de una viga levantada, de un mueble ensamblado, de miles de horas de lija y cepillo. Sacrifiqué muchas cosas, soñaba con ser escultor, con tener tiempo para crear piezas artísticas, para dar riendas sueltas a las formas que veía atrapadas en la madera. Pero la vida del artista no paga las facturas, no paga los estudios de un hijo que sueña con ser abogado. Así que guardé mis sueños en un cajón y me dediqué a hacer puertas, ventanas, armarios, un trabajo honesto, digno, un trabajo que me permitía llegar a casa cada noche, cansado pero satisfecho, y ver a mi hijo crecer sano y fuerte. Le enseñé a andar en bicicleta en el patio trasero, el mismo patio donde ahora apilan los muebles viejos que ya no quieren en la casa. Sostuve el sillín hasta que mis riñones gritaban de dolor, corriendo detrás de él, gritando: «¡Tú puedes, campeón! ¡No dejes de pedalear!». Cuando finalmente lo logró, su cara de triunfo fue mi medalla de oro. Cuando Elena enfermó, parte de nuestro castillo se vino abajo. La enfermedad fue cruel, se la llevó poco a poco, apagando su luz lentamente. Yo la cuidé hasta el último aliento. Vendí mi viejo coche para pagar los tratamientos. Trabajé horas extra hasta la extenuación. Hacía lo que fuera por un día más a su lado. Javier ya estaba en la universidad. Venía los fines de semana, pero lo veía distante, absorbido por su propio mundo de leyes y ambiciones.
Quizás era su forma de lidiar con el dolor, o quizás, simplemente, ya había empezado a construir su vida lejos de nosotros. Cuando Elena murió, el silencio que quedó en la casa fue ensordecedor. El cemento de nuestro amor se había resquebrajado. Intenté ser fuerte para Javier, pero en realidad yo también estaba perdido. Él terminó sus estudios, conoció a Silvia y su mundo se aceleró. Fiestas, cenas importantes, gente influyente. Yo no encajaba en ese mundo. Era el padre carpintero, el hombre de las manos ásperas y la ropa sencilla, un vestigio de un pasado humilde que a ellos, quizás, les avergonzaba un poco. La entrega de la casa fue mi último gran acto de amor paterno, o al menos eso es lo que yo quería creer. Aquí tienes las llaves de tu futuro, hijo, le dije. En ese momento sentí que cumplía la promesa final que le había hecho a Elena en su lecho de muerte. Cuidaré de nuestro muchacho. Pero no calculé el precio de ese gesto. Al entregar las llaves, sin darme cuenta, también entregué mi autoridad, mi lugar en el mundo, mi voz. Me convertí en un inquilino en mi propia casa. Al principio fue sutil. Pequeños gestos. Cambiaron los muebles de Elena, esos que yo había cuidado como reliquias. «Están muy viejos, papá. Hay que modernizarse», decía Silvia con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Mi opinión ya no contaba. Las decisiones se tomaban sin consultarme. Yo, que había decidido sobre cada viga y cada ladrillo, ahora no podía ni opinar sobre el color de una pared. Me fui encogiendo, haciéndome cada vez más pequeño, más invisible, para no molestar, para no ser una carga. Y ellos, simplemente, dejaron de verme. Ya no era el héroe, ni el mago. Era solo el viejo que vivía en el cuarto del fondo. Si esta historia te está conmoviendo y quieres saber cómo un hombre puede recuperar su dignidad cuando todo parece perdido, te invito a que te suscribas al canal. No te pierdas el próximo capítulo de esta historia real. La frialdad se instaló en la casa como una humedad persistente, calando los huesos y enfriando el alma. Al principio, intentaba justificarlo. «Están ocupados», me decía a mí mismo. «Javier tiene mucha presión en el trabajo. Silvia está estresada con la casa y la niña». Buscaba excusas para ellos porque la verdad era demasiado dolorosa para enfrentarla. La verdad es que me había convertido en un mueble viejo, uno que ya no combina con la decoración. Las cenas se volvieron un suplicio. Yo me sentaba a la cabeza de la mesa, por costumbre, en el sitio que siempre había sido mío. Pero era un rey sin reino. Ellos hablaban de sus planes, de sus viajes de fin de semana a los que nunca me invitaban, de sus amigos, de la bolsa, de un mundo digital del que yo no entendía ni una palabra. A veces intentaba unirme a la conversación, contar alguna anécdota de mis tiempos, algo que me parecía interesante, pero mis palabras flotaban en el aire por un segundo y luego caían al suelo, ignoradas. Javier ni siquiera levantaba la vista de su teléfono móvil. Silvia a veces forzaba una sonrisa y decía: «Qué interesante, suegro», con un tono que significaba exactamente lo contrario, y luego seguían con su conversación, como si yo no hubiera dicho nada. Aprendí a callar, aprendí a comer en silencio, a masticar mi comida y mi soledad al mismo tiempo. Recuerdo un día que me sentía especialmente solo. Bajé al salón y estaban viendo una película en la televisión nueva, una pantalla gigante que ocupaba media pared. Me senté en un rincón del sofá, anhelando un poco de compañía. A los 5 minutos, Silvia se levantó. «Ay, voy a abrir la ventana, que aquí huele un poco a cerrado». No dijo «huele a viejo», pero yo lo entendí perfectamente. Era yo. Mi presencia, mi olor, mi propia existencia era lo que olía a cerrado. Me levanté sin decir nada y volví a mi cuarto. Esa noche abrí el armario y olí mi propia ropa. ¿A qué olía? Olía a jabón, a madera,
a toda una vida de trabajo. No encontré el olor ofensivo del que ella hablaba. Comprendí que no se trataba de un olor real, se trataba de mí. Era yo quien sobraba. Javier, mi hijo, el niño al que le enseñé a ser un hombre de bien, se convirtió en un experto en el arte de la evasión. Cuando necesitaba hablar con él, siempre estaba ocupado. Ahora no, papá. Tengo una llamada importante. Luego lo vemos, papá. Estoy agotado. Ese luego nunca llegaba. El dinero también se convirtió en un arma. Yo recibía una pequeña pensión, suficiente para mis gastos, pero a veces surgían imprevistos, una medicina más cara, una visita al médico. Un día, con toda la vergüenza del mundo, le pedí a Javier si podía ayudarme a pagar una consulta con un especialista para mi artritis. Su reacción fue un suspiro de fastidio. Otra vez, papá. ¿Sabes lo caras que están las cosas? Silvia y yo hacemos malabares para llegar a fin de mes. Lo dijo mientras llevaba en la muñeca un reloj que costaba más de lo que yo ganaba en un año. Silvia, que escuchaba desde la cocina, añadió: «Deberíamos revisar si tu pensión puede cubrir un seguro médico privado, porque esto se está convirtiendo en un gasto fijo». Me sentí como un parásito. Yo, que nunca les había pedido nada. Yo, que les había regalado el techo bajo el que dormían. Ese día me dolió más la humillación que las propias rodillas. Y luego estaba Sofía, mi nieta. Los niños son el reflejo de sus padres, y en su crueldad inocente me mostraba la imagen que Javier y Silvia tenían de mí. Ya no corría a abrazarme cuando llegaba del colegio. Me miraba con distancia. Si intentaba darle un beso, se apartaba. «Abuelo, picas». Sus juguetes, esos que yo le había tallado con tanto esmero, estaban arrinconados en el fondo de un baúl. Prefería las tabletas y los aparatos electrónicos que sus padres le compraban para mantenerla callada. La gota que colmó el vaso antes del incidente final del cumpleaños fue un dibujo que trajo del colegio. Era un dibujo de la familia. Estaban Javier, alto y sonriente, Silvia, con un vestido elegante, y ella misma en medio, con un perro que no teníamos. Yo no estaba. Le pregunté: «Sofía, ¿y el abuelo? ¿Dónde está el abuelo en tu dibujo?» Ella me miró con la sinceridad aplastante de los niños y dijo: «Es que tú, abuelo, ya no eres de la familia, tú eres el que vive en la casa». Esa frase tan simple y tan demoledora fue el preludio de lo que vendría. Ya no era parte de la familia, era un inquilino, un estorbo, el que olía a cerrado, el que contaba historias aburridas, el inútil. Así que cuando llegó su cumpleaños y rechazó mi caja de música, no fue un acto aislado, fue la culminación de años de pequeños desprecios, de humillaciones silenciosas, de un exilio lento y doloroso dentro de mi propio hogar. Si crees que la dignidad de una persona no tiene precio, dale un me gusta a este video para que más gente conozca esta historia. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la vieja butaca de mi cuarto, escuchando las risas lejanas que venían del salón. Eran risas ajenas, de un mundo al que yo ya no pertenecía. El dolor inicial, ese golpe agudo y brutal, se fue transformando en una extraña calma. Una calma fría, lúcida. Era como si, después de años de niebla, de repente todo se volviera nítido. Vi mi vida con una claridad que asustaba. Vi el amor, el sacrificio, la entrega, y vi la recompensa, el desprecio. Y en medio de esa dolorosa claridad, supe exactamente lo que tenía que hacer. Ya no había dudas, ni miedo, ni ganas de justificar a nadie. Solo había una certeza: mi vida me pertenecía a mí, y era hora de recuperarla. Me levanté y arrastré una pequeña banqueta hasta el armario. En la parte más alta, detrás de unas mantas viejas, había un baúl de madera de cedro que yo mismo fabriqué cuando me casé con Elena. Hacía años que no lo abría. La llave, pequeña y oxidada, estaba en mi cartera,
junto a una foto descolorida de ella. El chirrido de la cerradura al girar fue como un suspiro largo tiempo contenido. Al levantarse la tapa, un olor a tiempo y a recuerdos llenó la habitación. Dentro había fotos en blanco y negro, las cartas que Elena me escribía cuando éramos novios, los patucos de lana de Javier. Mis dedos temblorosos apartaron esos tesoros del alma hasta llegar al fondo. Allí, dentro de una carpeta de cuero, estaban los papeles. El título de propiedad de El Robledal. Lo compré con mi hermano Mateo hace más de 50 años. Éramos dos muchachos con más sueños que dinero. Era un terreno enorme a las afueras de la ciudad, en una zona que en aquel entonces no valía nada. La gente nos llamaba locos. ¿Para qué compráis ese secarral?, nos decían. Pero nosotros veíamos más allá. Veíamos un robledal centenario en el centro del terreno y soñábamos. Aquí construiremos nuestras casas, Arturo, me dijo Mateo el día que firmamos. Nuestros hijos crecerán juntos, corriendo entre estos árboles. El destino quiso otra cosa. Mateo se enamoró de una mujer del sur y se fue a vivir allí. Formó su familia lejos. Pero nunca quisimos vender el terreno. Pagábamos los pocos impuestos cada año y lo mantuvimos como un pacto secreto entre hermanos, un sueño aplazado. Con los años, la ciudad creció. Se expandió de una forma monstruosa, devorando campos y colinas. Y aquel secarral inútil, sin que casi nadie lo supiera, se había convertido en uno de los terrenos más valiosos de la región. Una promotora inmobiliaria llevaba años intentando localizar a los dueños. Nunca le dije nada a Javier. Jamás. No por maldad, sino por principio. Quería que mi hijo aprendiera el valor de ganarse la vida con su propio esfuerzo, como yo lo había hecho. No quería que creciera sabiendo que tenía un colchón de seguridad, que se convirtiera en un niño rico y perezoso esperando una herencia. Mi plan era simple. Cuando yo ya fuera muy anciano, o cuando faltara, él descubriría este legado. Y esperaba, en mi inocencia, que para entonces fuera un hombre de bien, un hombre que entendiera el valor del sacrificio y que usara esa fortuna para hacer el bien, para asegurar el futuro de sus hijos, para honrar la memoria de sus abuelos. ¡Qué equivocado estaba! El hombre en el que se había convertido mi hijo no merecía ese sueño. Un hombre que llama inútil a su padre no sabría qué hacer con un legado que nació del trabajo y la esperanza. Lo malgastaría, lo presumiría, lo usaría para comprar más relojes caros y más sonrisas falsas. Sostuve el título de propiedad en mis manos. El papel estaba amarillento, frágil, pero en ese momento sentí que sostenía un poder inmenso, el poder de cambiar mi destino. Pensé en Elena. ¿Qué me diría ella? La recordé sonriendo, pasándome los ladrillos, diciéndome, «Será nuestro castillo, Arturo». Y entendí que el castillo no eran las paredes de esa casa que ahora me resultaba extraña. El castillo era mi dignidad, y me la habían intentado arrebatar. Miré por la ventana. La fiesta había terminado, las luces estaban apagadas, mi decisión estaba tomada. No usaría ese dinero para vengarme, porque la venganza ensucia el alma. Lo usaría para hacer justicia, mi justicia. La mañana siguiente, a primera hora, haría una llamada que lo cambiaría todo. El Robledal, el sueño de dos hermanos, no sería la herencia de un hijo ingrato. Se convertiría en el cimiento de mi nueva vida. Si esta historia te resuena, compártela con alguien que necesite recordar su propio valor. A veces, una historia puede ser el empujón que necesitamos. Al día siguiente me levanté antes de que saliera el sol. Mientras la casa dormía, yo me vestí con mi mejor ropa, la que guardaba para las ocasiones especiales. Me sentía extrañamente sereno. El hombre que se miró al espejo no era el anciano frágil y humillado de la noche anterior. Era un hombre con un propósito.
En la cocina me preparé un café cargado en silencio, moviéndome con un sigilo que ya era costumbre. No quería despertar a nadie. No por miedo, sino porque mi nuevo camino debía empezarlo solo. Con la taza de café humeante entre mis manos, busqué en mi vieja agenda de teléfonos. El número estaba allí, escrito con mi caligrafía de antaño: Ricardo Torres, abogado. Un amigo de la juventud, un hombre recto y cabal, con el que había perdido el contacto, pero en quien sabía que podía confiar. Marqué el número con el pulso firme. Respondió al segundo tono. «Diga». Su voz, aunque más grave por los años, era la misma. «Ricardo, soy Arturo, Arturo Morales». Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego una exclamación de sorpresa y alegría. «¡Arturo! ¡Hombre, qué milagro! ¿Cuántos años han pasado?» Hablamos unos minutos de los viejos tiempos, y luego fui al grano. «Ricardo, necesito verte. Es un asunto importante y muy personal. ¿Podrías recibirme hoy mismo?» Notó la seriedad en mi voz. «Para ti, Arturo, siempre hay tiempo. Te espero en mi despacho en 1 hora». El despacho de Ricardo era como él, clásico, ordenado y lleno de dignidad. Libros de leyes encuadernados en piel llenaban las estanterías del suelo al techo. Nos dimos un abrazo torpe pero sincero, el abrazo de dos hombres que han compartido una vida. Tras los saludos de rigor, puse la carpeta de cuero sobre su imponente escritorio de caoba. «¿Qué es esto, Arturo?», preguntó intrigado. «El pasado y quizás el futuro», respondí. Con manos expertas, Ricardo examinó los documentos, las escrituras, los viejos mapas del terreno. Se puso sus gafas de leer, y sus ojos se abrieron como platos a medida que leía. Levantó la vista, me miró por encima de las gafas y silbó. «Arturo, ¿tú eres consciente de lo que tienes aquí? Este terreno, el Robledal, vale una fortuna. La promotora Urbe Futuro lleva años buscándose a ti y a tu hermano». Asentí lentamente. «Lo sé, Ricardo, y quiero venderlo». Ricardo se recostó en su sillón de cuero estudiándome. «¿Y Javier? ¿Tu hijo lo sabe?» «No», respondí con calma. «Y no lo sabrá. Este es el motivo por el que he venido a verte a ti». Le conté todo. No me dejé nada. Le hablé de Elena, de los sacrificios, de la entrega de la casa, y le conté la humillación, las palabras de mi hijo, el desprecio de mi nieta, el sentirme como un trasto inútil. Ricardo escuchó en silencio, sin interrumpirme, con el rostro cada vez más sombrío. Cuando terminé, se quitó las gafas y se frotó los ojos. «Hay cosas que el dinero no puede comprar, Arturo, y una de ellas es la decencia», dijo con voz grave. «Cuenta conmigo para lo que necesites. Procederemos con la máxima discreción». Le expliqué mi plan: vender el terreno a la promotora, que sabía que pagaría una suma exorbitante por él. De esa suma, una parte sería para mi hermano Mateo, por supuesto. Otra parte la usaría para comprarme un pequeño apartamento, un lugar digno donde vivir en paz. Y el resto, la gran mayoría del dinero, quería destinarlo a crear una fundación. «La Fundación Elena y Arturo», dije, y al pronunciar el nombre de mi esposa, la voz se me quebró por primera vez. «Una fundación para ayudar a jóvenes artesanos sin recursos, para que aprendan un oficio digno, para que sus manos puedan crear belleza, para que nadie les diga nunca que sus sueños son inútiles». Ricardo se quedó pensativo un momento y luego sonrió. Una sonrisa de genuina admiración. «Es el mejor plan que he oído en años, Arturo. Es justicia poética». Se puso en marcha de inmediato. Hizo un par de llamadas. En menos de media hora ya tenía concertada una reunión con el director de la promotora para la semana siguiente. «Quieren ese terreno con desesperación, Arturo. Estamos en una posición de fuerza. No te preocupes por nada. Yo me encargo de la negociación». Salí de aquel despacho sintiéndome 10 años más joven. El peso que había cargado sobre mis hombros durante años había desaparecido.
Por primera vez en mucho tiempo, caminaba erguido. Esa misma tarde, compré el periódico y empecé a mirar los anuncios de apartamentos en venta. Buscaba algo pequeño, luminoso, con un balcón donde pudiera poner una mecedora. No buscaba lujo, buscaba paz. Mientras mi familia seguía con su vida, ignorantes de todo, yo estaba demoliendo mi antigua vida en silencio y poniendo ladrillo a ladrillo los cimientos de la nueva. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías confrontado a la familia o habrías actuado en silencio como yo? Cuéntamelo en los comentarios. La semana siguiente transcurrió en una bruma de actividad silenciosa. La reunión con la promotora fue exactamente como Ricardo había predicho. Tuvo lugar en una sala de juntas en el último piso de un rascacielos de cristal y acero. El director de Urbe Futuro, un hombre de traje impecable y sonrisa ensayada, nos trató con una deferencia que rayaba en la adulación. No me miraba a mí, el viejo carpintero, miraba el tesoro que yo poseía. Yo permanecí en silencio casi todo el tiempo, dejando que Ricardo, con su elocuencia y su astucia legal, llevara la negociación. Mi sola presencia, serena y firme, era suficiente. Era el dueño de la tierra, el guardián del sueño. Firmé los papeles con el viejo bolígrafo que siempre llevaba en el bolsillo de la camisa. Mi firma, temblorosa pero clara, selló el final de una era y el comienzo de otra. Cuando salimos de allí, el mundo parecía diferente. El dinero, una cifra con tantos ceros que me mareaba, ya estaba siendo transferido a una cuenta nueva que Ricardo había abierto para mí. No sentí euforia, sino una profunda sensación de justicia. La primera llamada que hice fue a mi hermano. Marqué su número con una mezcla de nervios y alegría. Cuando Mateo descolgó, le conté la noticia. Al principio no me creyó, pensó que era una de mis bromas, pero cuando le expliqué los detalles, el silencio al otro lado de la línea fue total. Arturo, ¿estás diciendo que nuestro secarral ya no es nuestro, Mateo, y ya no es un secarral? Te acabo de enviar por transferencia la mitad de la venta. Revisa tu cuenta. Lo escuché teclear en un ordenador, un suspiro ahogado, y luego un grito de júbilo que casi me rompe el tímpano. Lloró, rió, me llamó loco bendito. Pero su alegría se tornó en preocupación cuando le conté mis planes, cuando le expliqué por qué había tomado la decisión de vender ahora. Ese malnacido, susurró, refiriéndose a mi hijo, a su sobrino. Arturo, ¿por qué no me dijiste nada? Habría ido para allá a ponerlo en su sitio. No, Mateo, le dije con calma. La violencia no arregla nada. Voy a arreglar esto a mi manera, con dignidad. Me dio su apoyo incondicional. Prometió visitarme en cuanto me instalara en mi nuevo hogar. Colgar el teléfono sintiendo su amor y su respaldo fue como añadir una nueva viga maestra a la estructura de mi nueva vida. Con la ayuda de Ricardo, los siguientes pasos fueron rápidos y precisos. Firmamos los estatutos de la Fundación Elena y Arturo. Alquilamos un viejo almacén en un barrio de trabajadores, un lugar lleno de luz natural que era perfecto para un gran taller. Empezamos a comprar la mejor maquinaria, las mejores herramientas. Ver cómo ese espacio vacío empezaba a cobrar vida me llenaba de una ilusión que no sentía desde que construía mi primera casa. Al mismo tiempo, encontré mi apartamento, un piso pequeño en la tercera planta de un edificio tranquilo, con un balcón que daba a un parque. Era modesto, pero para mí era un palacio. Lo pagué al contado, no tenía muchos muebles que llevar. Un día, mientras Javier y Silvia estaban en el trabajo y Sofía en el colegio, contraté una pequeña furgoneta de mudanzas. En menos de 2 horas había trasladado toda mi vida. Mi butaca, mis herramientas de carpintería, la caja con los recuerdos de Elena y mi ropa. Nada más. Dejé mi antiguo cuarto exactamente como estaba. No me llevé nada que ellos me hubieran comprado. No dejé ninguna nota. Simplemente
Me fui. La sensación de cerrar la puerta de mi nuevo apartamento por dentro, sabiendo que nadie podía entrar sin mi permiso, fue indescriptible. Era la paz, la libertad. Respiré hondo. El aire olía a pintura fresca, a un futuro por escribir. Durante esos días de actividad febril, mi familia no notó absolutamente nada. Yo seguía cenando con ellos en silencio, retirándome a mi cuarto temprano. Mi ausencia durante el día, mis salidas a pasear, no levantaron ninguna sospecha. Estaban tan acostumbrados a mi invisibilidad que mi verdadera ausencia era imperceptible para ellos. Yo ya no existía en su mundo. Y esa ceguera, esa misma indiferencia que tanto me había herido, se convirtió en mi mejor aliada para construir mi huida hacia la libertad. Estaban a punto de descubrir que el mueble viejo y polvoriento que daban por sentado, en realidad, era el pilar que sostenía toda la casa. ¿Crees en las segundas oportunidades? Si crees que todos merecemos empezar de nuevo, sin importar la edad, dale al botón de me gusta. El día que todo cambió, yo estaba en mi balcón, lijando un pequeño trozo de madera de olivo, sintiendo el sol de la mañana en mi cara. Ricardo me había llamado para decirme, hoy es el día, Arturo, las cartas han sido enviadas. Yo no sentía nervios, solo una especie de curiosidad lejana, como si fuera a ver el último acto de una obra de teatro en la que yo, antes protagonista, ahora era un simple espectador. Me imaginé la escena en la casa que yo construí, el cartero llegando, como cada día, Silvia, probablemente, recogiendo el correo con su habitual aire de fastidio. Vería 2 sobres gruesos, de papel de calidad, a nombre de Javier y de ella. No era una factura, no era publicidad. Era algo importante y su curiosidad se encendería. Imagino que los abrirían juntos en la mesa del salón donde tantas veces me habían ignorado. El primer sobre, el de Ricardo, unas pocas líneas frías y profesionales informando de mi cambio de domicilio legal y proporcionando una nueva dirección a efectos de notificaciones. Confusión. ¿Qué es esto? El viejo se ha ido. Y luego, el segundo sobre, el que llevaba el logotipo recién diseñado de la Fundación Elena y Arturo. Lo abrirían y encontrarían un folleto elegante, con fotos del taller en construcción y una carta de presentación. Leerían la misión de la fundación: apoyar a jóvenes artesanos en el desarrollo de su talento y dignidad. Y entonces llegarían al párrafo clave, ese que Ricardo y yo habíamos redactado con tanto esmero. Esta fundación ha sido posible gracias a la generosa donación de su fundador, don Arturo Morales, procedente de la venta del patrimonio familiar El Robledal. Silencio. Un silencio denso, cargado de incredulidad. Puedo ver la cara de Javier pasando del desconcierto al pánico y de ahí a una ira descontrolada. ¿El Robledal? ¿Qué es el Robledal? Y Silvia, siempre más rápida para las cuestiones de dinero, ya estaría haciendo cálculos, su mente una calculadora febril. Arturo, Elena, el dinero, Javier, tu padre tenía dinero, una fortuna, y nos la ha quitado. La palabra inútil se les habría atragantado. El estorbo se habría convertido de repente en un genio financiero que los había desheredado. Imagino la carrera hacia mi antiguo cuarto, el abrir la puerta de golpe para encontrarlo vacío, la cama hecha, como si nadie hubiera vivido allí. La llamada frenética a mi viejo número de teléfono, que ya no existiría. La desesperación, porque no era el amor de un padre lo que habían perdido, era el dinero. Tal y como Ricardo y yo habíamos previsto, no tardaron más de 2 horas en aparecer en mi puerta. El timbre sonó con una violencia que hizo vibrar toda la pared. Miré por la mirilla.
Allí estaban los dos, Javier con el rostro desencajado por la rabia, Silvia a su lado, con una expresión de furia contenida. Respiré hondo, abrí la puerta y me quedé allí en el umbral, bloqueando el paso. —¿Papá? ¿Qué significa esto? —gritó Javier, agitando los papeles en la mano. —¿Se puede saber qué has hecho? —He recuperado mi vida, Javier —respondí con una voz tan tranquila que pareció enfurecerlo aún más. —¡Nos has robado! —exclamó Silvia, perdiendo la compostura. Ese dinero era la herencia de Javi, nuestro futuro. Fue entonces cuando lo miré. Miré a mi hijo a los ojos. Ya no veía al niño al que le contaba cuentos, ni al joven lleno de promesas. Veía a un extraño, un hombre consumido por la codicia, y sentí lástima. La herencia, comencé, y mi voz sonó firme, sin un atisbo de duda. La herencia se gana, Javier, se merece. No se exige como si fuera un derecho de nacimiento. Tenías una fortuna y nos la ocultaste, gritó él, mientras me decías que no tenías ni para tus medicinas. Y entonces pronuncié las palabras que había guardado en mi corazón, las palabras que me devolvieron cada gramo de dignidad que me habían intentado quitar. Tú me llamaste inútil, pero olvidaste que fui yo quien te lo dio todo. Hice una pausa, dejando que las palabras aterrizaran. Te di un hogar que construí con estas manos. Te di una educación que pagué con el sudor de mi frente. Te di una vida que tú diste por sentada. Y a cambio, me pagaste con humillación y desprecio. Javier se quedó sin palabras, boquiabierto. Silvia intentó replicar, balbucear algo sobre la familia, pero la corté en seco. Esta fortuna, continué, mirándolos a los dos, ahora sirve para ayudar a gente que de verdad valora una oportunidad. Gente con sueños en las manos y no solo codicia en el corazón. Sirve para honrar la memoria de vuestra madre y abuela, algo que vosotros hace tiempo que olvidasteis cómo hacer. Me miraron derrotados, no por el remordimiento, sino por la realidad inalterable de su pérdida material. Habían perdido la lotería que nunca supieron que estaban jugando. Sin decir una palabra más, empecé a cerrar la puerta lentamente. «Papá, espera», suplicó Javier en un último y patético intento, pero ya era tarde. Cerré la puerta del todo. El sonido del cerrojo al girar fue el punto y final más satisfactorio de mi vida. Si esta historia te ha emocionado y crees en el poder de la dignidad, considera suscribirte al canal para no perderte el desenlace. Ha pasado un año desde el día en que cerré esa puerta, un año que ha sido en realidad toda una vida nueva. Mi apartamento, que al principio parecía tan vacío, ahora está lleno. No de muebles caros, sino de luz, de paz y del olor a café recién hecho por las mañanas. Desde mi balcón veo a los niños jugar en el parque y escucho el murmullo de la ciudad que despierta. Ya no hay silencio opresivo, ni la sensación de caminar de puntillas para no molestar. En esta casa, mi casa, mis pasos resuenan con la confianza de quien sabe que está exactamente donde debe estar. La mayor parte de mis días los paso en la fundación. El viejo almacén es ahora un hervidero de creatividad. El sonido de los martillos, el zumbido de las sierras y las risas de los jóvenes han reemplazado el eco de mi soledad. Tenemos 20 aprendices, chicos y chicas de barrios difíciles, con miradas que antes estaban llenas de desesperanza y que ahora brillan con concentración y orgullo. No soy solo el fundador que puso el dinero, soy el maestro Arturo. Mis manos, esas que mi nieta llamó viejas, ahora enseñan a otras manos jóvenes a sentir la madera, a respetar sus vetas, a darle forma a sus sueños. Les enseño el oficio que me dio de comer toda la vida, el oficio que me enseñó sobre la paciencia y la dignidad. Y ellos, a cambio, me enseñan a reír de nuevo.
Me cuentan sus historias, sus problemas, sus esperanzas. He encontrado en ellos una familia elegida, unida no por la sangre, sino por el respeto mutuo y un propósito compartido. Mi hermano Mateo vino a visitarme hace un par de meses. Se quedó una semana. Lloró de emoción al ver la fundación y el nombre de Elena en la entrada. Nos sentamos en mi balcón durante horas, bebiendo vino y hablando de todo y de nada, como cuando éramos jóvenes. Su abrazo al despedirse fue la confirmación de que el verdadero lazo familiar nunca se rompe. Y Javier, Silvia, sé muy poco de ellos y no he buscado saber más. Ricardo me comentó de pasada que tuvieron que vender la casa. Al parecer, su estilo de vida era insostenible sin la expectativa de mi herencia. La casa que construí con mis manos fue vendida para pagar deudas de tarjetas de crédito y apariencias. No sentí alegría ni satisfacción por su desgracia. Sentí una profunda y serena indiferencia. Son parte de un pasado que ya no me pertenece. Hace unas semanas recibí una carta sin remitente. Dentro, una sola hoja de papel de cuaderno con una caligrafía infantil y torpe. Era de Sofía, unas pocas líneas. Abuelo, lo siento. Echo de menos tus caballos de madera. Guardé la carta en el baúl junto a las fotos de Elena. Quizás algún día, cuando sea una mujer y entienda el valor de las cosas que no se pueden comprar, podamos volver a hablar. No le guardo rencor. Era solo una niña, repitiendo las lecciones que había aprendido de sus padres. A veces, por la noche, me siento en mi vieja butaca y pienso en el hombre que era, ese anciano temeroso y resignado que se sentía un estorbo. Parece que hablo de otra persona. El dolor, la humillación, todo aquello fue el fuego que necesitaba para forjarme de nuevo, para quemar la escoria y quedarme solo con el metal puro de mi esencia. No tuve que morir para volver a nacer. Perdí un hijo, es cierto, y esa es una herida que nunca cicatriza del todo, pero encontré un propósito. Encontré la paz. Encontré el respeto en la mirada de mis alumnos. Encontré mi propio castillo, uno cuyas paredes no son de ladrillo, sino de autoestima. Y he aprendido la lección más importante de todas, una que me costó casi 80 años entender. La dignidad no se negocia, y nunca es tarde para empezar de nuevo. No olvides suscribirte al canal para más historias que tocan el alma y nos recuerdan el verdadero valor de la vida.